Gorilas. Nunca olvidaré aquellos lluviosos días de septiembre del 55, aunque para mí fueron de viento y de sol porque vivíamos en el valle de Río Negro y los odiosos se atemperaban por la distancia y la pesadumbre del desierto. Mandaba el general y a mí me resultaba incomprensible que alguien se opusiera a su reino de duendes protectores. Mi padre, en cambio, llevaba 10 años de amargura, corriendo por el país del tirano que no lo dejaba crecer. Una vez me explicó que Frondizi había tenido que huir en calzoncillos al Uruguay para salvarse de las hordas fascistas, y se quedó mirándome a ver qué opinaba yo, que tendría 9 o 10 años. A mí me parecía cómico, un tipo en calzoncillos, a lunares, nadando por el río de la Plata, perseguido por comanches y bucaneros con el cuchillo entre los dientes. No nos entendíamos. Mi peronismo, que duró hasta los 13 o 14 años, era una cachetada a la angustia de mi viejo, un sueño irreverente de los tiempos de Evita Capitana. Años después me iba a anotar al lado de otros perdedores, pero aquel año en que empezó la tragedia, escuchaba por la radio la Marcha de la Libertad y las bravuconadas de ese miserable que se animaba a levantarse contra la autoridad del general. El tipo todavía era contraalmirante y no se sabía nada de él, ni siquiera que había sido cortesano de Eva. Todavía no había fusilado civiles ni prohibido a la mitad del país. Era apenas un fantasma de anteojos negros que bombardeaba Puerto Belgrano y avanzaba en un triste barco de papel. Era una fragata bien sólida, pero a mí me parecía que a la mañana siguiente, harta de tanta insolencia, el general iba a hundirlo con solo arrojar una piedra al mar. Recuerdo a mi padre quemando cigarrillos con la cabeza inclinada sobre la radio enorme. Lo sobresaltaban los ruidos de las ondas cortas y quizá un vago temor de que alguien le leyera el pensamiento. A ratos golpeaba la pared y murmuraba: cae el hijo de puta, esta vez sí que cae. Yo no quería irme a dormir sin estar seguro de que el general arrojaría su piedra al mar. 3 meses atrás la Marina había bombardeado la Plaza de Mayo a mediodía cuando la gente salía a comer, y el odio se nos metió entre las uñas, por los ojos y para siempre. A mi padre por el fracaso y el bochorno, a mí porque era como si un intruso viniese a robarme los chiches de lata. Me cuesta verme así. ¿Qué era Perón para mí? ¿Una figurita del álbum la más repetida? ¿Los juguetes del correo? ¿La voz de Evita que nos había pedido cuidarnos de los traidores? Se me iba la edad de los Reyes Magos y no quería aceptar las razones de mi padre ni los gritos de mi madre. Creo que allá en el valle no se suspendieron las clases. Una tarde vinieron unos milicos que destrozaron a martillazos la estatua de Evita. Al salir del colegio vi a un montón de gorilas que apedreaban una casa. Los chicos bajamos la cabeza y caminábamos bien cerca de la pared. El día que Perón se refugió en la cañonera paraguaya, mi madre preparó ravioles y mi padre me abrió una botella de vino bueno. Lo voy a cagar a Domínguez, dijo, ya un poco borracho, y buscó los ojos de mi madre. Domínguez era el capataz peronista que le amargaba la existencia, el tipo que me dejaba subir a la caja del camión cuando salían a instalar el agua. Creo que mi madre le hizo una seña y el viejo me miró afligido. ¿Por qué me sale un hijo así?, dijo, y me ordenó arrancar el retrato de Evita que tenía en mi pieza. Leonardi hablaba por radio, pero el héroe era Rojas. Para convencerme, mi padre me contaba de unos comunistas asesinados y otra vez de Frondizi en calzoncillos. No les tenía simpatía a los comunistas, pero ya que estaban muertos, ¿por qué no acordarse de ellos? Yo no quise bajar el retrato y mi padre no se atrevió a entrar en mi cuarto. Está bien, pero deja la puerta cerrada que yo no lo vea, me gritó, y fue a terminar el vino y comerse los ravioles. Fue un año difícil. Terminé mal la primaria y empecé mal el industrial de Neuquén. Hasta que Rodolfo Walsh publicó Operación Masacre, no supimos de los fusilamientos clandestinos de José León Suárez, ordenados por Rojas. Mi viejo seguía enojado con Perón, pero se amigó con el capataz Domínguez. Alguien vino a tentarlo en nombre de Balbín. En ese entonces yo me había puesto del lado de Frondizi, tal vez por aquella imagen del tipo en calzoncillos que se alejaba nadando hasta la costa del Uruguay.
y entonces mi padre se negó a entrar en política. En el verano del 58 empecé a trabajar en un galpón donde empacaban manzanas para la exportación y en febrero se largó una huelga más cerca de los tiempos de la Libertadora. Largas jornadas en la calle, marchas, colectas y asados con fútbol mientras el sindicato prolongaba la protesta. Un judío de traje polvoriento nos leía presuntos mensajes de Perón. Un día cayó con un geloso flamante y un carrete de cinta en el bolsillo. Le decían el ruso. Tenía unos anteojos sin marca que 2 por 3 se le caían al suelo y había que alcanzárselos porque sin ellos quedaba indefenso. Desde la cinta hablaba Perón, o alguien con voz parecida. El general anunciaba un regreso inminente, y los rojos ya no eran sus enemigos, decía. Al final de la cinta nos hablaba al oído y decía que se le encogía el corazón al pensar en esa heroica huelga nuestra ahí entre las bandas del desierto. Alguien, un italiano charlatán, sospechó que el que hablaba no era el general. En aquel tiempo no conocíamos los grabadores y la máquina que reproducía la voz parecía demasiado sorprendente y perfecta para ser auténtica. El ruso no tenía pinta de peronista y la gente empezaba a desconfiarle. Mi padre y yo no nos hablábamos, o casi, pero existía alguien en aquellos parajes capaz de confirmar que la máquina y la voz eran confiables. Ese era él. Le conté lo que pasaba y en nombre de la asamblea le pedí que verificara si era auténtico el geloso del ruso. Todavía lo veo llegar, levantando polvareda con la tehuelche que me había ayudado a comprar. Esquivó las barreras que habían colocado para cortar el camino y se metió en un pajonal porque venía clandestino. Al principio todos lo miraron feo por su aspecto de radical del pueblo. Un chileno bajito lo trató de profesor y eso contribuyó a que se agrandara un poco. Se puso los anteojos, saludó al ruso y pidió ver el aparato. Era una joya. Apenas conocíamos el plástico y aquello era todo de plástico. Mi viejo lo miraba como aturdido, con cara de no entender un pito de voces grabadas y perillas de colores. El ruso desenredó un cable que había enchufado en la oficina tomada y colocó la cinta con cuidado como si agarrara un picaflor por las alas. Y Perón habló de nuevo. Sinarquía, imperialismo, multinacionales, algo que hoy sonaría como una sarta de macanas. El general recordó la Constitución justicialista que impedía la entrega al capitalismo internacional de los servicios públicos y las riquezas naturales. Todos miraban a mi padre que escuchaba en silencio. Ensimismado, sacó los carretes y tocó la banda marrón con la punta de la lengua. Después pidió un destornillador y desarmó el aparato. Yo sabía que estaba deslumbrado y que alguna vez en el taller del fondo intentaría construir uno mejor. Pero esa tarde, mientras el ruso se sostenía los anteojos con un dedo, mi viejo levantó la vista hacia la asamblea y murmuró: «Es Perón, no tengan duda». Rearmó el geloso pieza por pieza mientras escuchaba la ovación sonriente como si fuera para él. Yo le miraba la corbata raída y las uñas limpias. Aquel hombre podía reconocer la voz de Perón entre miles, con ruidos de fondo y bajo fuego de morteros. Tanto lo había odiado, admirado quizás. 2 días después llegaron los cosacos y nos molieron a palos. Así era entonces la vida. El ruso perdió los lentes y el geloso. Mientras corría no paraba de cantar la Internacional. A mí me hicieron un tajo en la cabeza y a los chilenos los metieron presos por agitadores. Al volverme a casa de madrugada encontré a mi padre en su escritorio dibujando de memoria los circuitos del grabador. Me hizo señales de que fuera al lavadero para no despertar a mi madre y puso agua a calentar. Allá en el patio, frente al taller en el que iba a reinventar el geloso, me ayudó a lavar la herida y me hizo un vendaje a la Bartola, porque no sabía de esas cosas. Parece mentira, me dijo. Antes cada cosa estaba en su lugar. Ahora, en cambio, me parece que son las cosas las que están en lugar nuestro. Y no me habló más del asunto. Mecánicos. Mi padre era muy malo al volante. No le gustaba que se lo dijera y no sé si ahora, en la serenidad del sepulcro, sabrá aceptarlo. En la ruta ponía las ruedas tan cerca de los bordes del pavimento que un día indefectiblemente tenía que volcar. Sucedió una tarde de 1963 cuando iba de Buenos Aires a Tandil en un Renault Gordini, que fue el único coche que pudo tener en su vida. Lo había comprado a crédito y lo cuidaba tanto que estaba
siempre reluciente, del motor salían arrullos de palomas. Me lo prestaba para que fuera al bosque con mi novia y creo que nunca se lo agradecí. A esa edad creemos que el mundo solo tiene obligaciones con nosotros, y yo presumía de manejar bien, de entender de motores, cajas, distribuidores, diferenciales, porque había pasado por el industrial de Neuquén. Antes de que me fuera al servicio militar, me preguntó qué haría al regresar. Ni él ni yo servíamos para tener un buen empleo y le preocupaba que la plata que yo traía viniera del fútbol, que consideraba vulgar. A mi padre le gustaba la ópera, aunque creo que nunca conoció el Teatro Colón. Venía de una lejana juventud antifascista que en 1930 le había tirado piedras a los esbirros del dictador Uriburu y conservaba un costado romántico. Cuando le dije que quería seguir jugando al fútbol, lo tomó como un mal chiste. Me aconsejó que en la conscripción hiciera valer mi diploma de experto en motores para pasarla mejor. Siempre se equivocaba. Fue como centro delantero que evité las humillaciones en el regimiento. Cualquiera arregla un motor, pero poca gente sabe acercarse al arco. La ambición de mi padre en que yo conociera bien los motores viejos para después inventar otros nuevos. Igual que Roberto Ar, siempre andaba dibujando planos y haciendo cálculos. Una tarde en que me prestó el Gordini para ir al bosque, me anunció que al día siguiente, aprovechando sus vacaciones, lo íbamos a desarmar por completo para poder armarlo de nuevo. Yo no le hice caso, pero él se tomó el asunto en serio. En el fondo de la casa tenía un taller lleno de extrañas herramientas que iba comprando a medida que lo visitaban los viajantes de Buenos Aires. Como no podía pagarlas, los tipos entraban de prepo al taller, se llevaban las que tenía a medio pagar y de paso le dejaban otras nuevas para tenerlo siempre endeudado. Había algunas muy estrambólicas, llenas de engranajes, sin fines, manómetros y relojes que nadie sabía para qué servían. A la madrugada dejé el coche en el garage y me tiré en la cama dispuesto a dormir todo el día. Pero a las 6 mi viejo ya estaba de pie y vino a golpear a la puerta de mi pieza. Mi madre no me permitía fumar y el entrenador tampoco, así que cuando me ofrecía el paquete, yo sonreía y lo seguía por el pasillo poniéndome los pantalones. Caminaba delante de mí, medio maltrecho, y lo sorprendía que yo pudiera saltar 1 metro para peinar la pelota que bajaba del techo y meterla por la claraboya del taller. «Sos un cabeza hueca», me decía. Se reía con Buster Keaton y leía la prensa que le prestaba un vecino. Tal vez había envejecido antes de tiempo o quizás se enamoró de una mujer intocable en uno de esos pueblos perdidos por donde nos había arrastrado. Nunca lo sabré. Mi madre ha perdido la memoria y apenas si recuerda el día en que lo conoció, ya de grande, en las barrancas de Mar del Plata. Me miró y dijo: «Vamos a desarmar el coche. Después, cuando lo volvamos a armar, no nos tiene que sobrar ni una arandela. Así aprendés». Era un día feriado sin fútbol ni cine. Hacía un calor terrible y a mediodía el cura del barrio se presentó a comer gratis y a ver televisión. Pero antes de que llegara el cura, mi padre me pidió que eligiera por dónde empezar. Parecía un cirujano en calzoncillos. Sudaba mares por la piel de un blanco lechoso que yo detestaba. Al agacharme para aflojar las ruedas del Gordini, se le abría el calzoncillo y las bolsas rugosas bajaban hasta el suelo grasiento. Puso tacos de madera bajo los ejes y empezó a sacar tornillos y tuercas, bujes y rulemanes, grampas y resortes. A mí me daba bronca porque creía que nunca más iba a poder llevar a mi novia al otro lado del río y entre los árboles. Igual ataqué el motor con una caja de llaves inglesas, francesas y suecas. A mediodía, cuando el cura asomó la cabeza en el taller, ya teníamos medio coche desarmado. Los dos estábamos negros de aceite y habíamos perdido por completo el control de la operación. Mi padre había desmontado todo el tren delantero, la tapa del baúl, el parabrisas y asomaba la cabeza por debajo del tablero de instrumentos. Atrás ya había sacado válvulas y culatas y trataba de arrancar el maldito cigüeñal. De vez en cuando mi viejo gritaba: «¡Carajo, qué mal trabajan los franceses!» y arrojaba el velocímetro sobre la mesa mientras arrancaba con furia el cable del cebador. El cura nos miraba perplejo con un vaso de vino en la mano y la botella en la otra, y de pronto le preguntó a mi padre cuántas cuotas llevaba pagadas. Ahí se hizo un silencio, y el otro casi se pierde los tallarines gratis. 12, le contestó de mal humor mi viejo, que era devoto de Cristo y apóstoles, y con la ayuda de Dios todavía tengo que pagar otras 24. Tardamos 3 días para convertir al Gordini en miles y miles de piezas diminutas y tontas desparramadas sobre la mesada y el piso.
La carcasa era tan liviana que la sacamos al patio para lavarla con la manguera. La segunda tarde mi madre nos desconoció de tan sucios que estábamos y nos prohibió entrar a la casa. Dormíamos en el garage, sobre unas bolsas, y allí nos traía de comer. Vivíamos en trance, convencidos de que un técnico diplomado en la Otto Kraus y un futuro conscripto de la patria no podía dejarse derrotar por las astucias de un ingeniero francés. Fue entonces cuando mi padre decidió comprimir el motor y aligerar la dirección para que el coche cumpliera una performance digna de su genio. Hizo un diseño en la pared y me preguntó desafiante si todavía pensaba que el fútbol era más atrayente que la mecánica. Yo no me acordaba cuál pieza concordaba con otra, ni qué gancho entraba en qué agujero, y una noche mi padre salió a buscar al cura para que con un responso lo ayudara a rehacer el embrague. Al fin, una mañana de fines de febrero, el coche quedó de nuevo en pie, erguido y lustroso, más limpio que el día en que salió de la fábrica. Lo único que faltaba era la radio que el cura nos había robado en el momento de recogimiento y la oración. Le pusimos aceite nuevo, agua fresca, grasa de aviación y un bidón de nafta de 90 octanos. Hacía tiempo que mi padre había perdido los calzoncillos y se cubría las vergüenzas con los restos de un mantel. Mi novia me había abandonado por los rumores que corrían en la cuadra y mi madre tuvo que lavarnos a los dos con una estopa embebida en querosén. En el suelo brillaba redonda y solitaria una inquietante arandela de bronce, pero igual al coche arrancó el primer impulso de llave. Mi padre estaba convencido de haberle dado una lección para toda la vida. Adujo que la arandela se había caído de una caja de herramientas y la pateó con desdén mientras paseábamos alrededor del Gordini, orgulloso como un gallo de riña. Después me guiñó un ojo, subió al coche y arrancó hacia la ruta. A la noche lo encontré en el hospital de Cañuelas, con un hombro enyesado y moretones por todas partes. «Andá», me dijo, «presentate al regimiento como mecánico que te salvás de los bailes y las guardias». Ese año hice más de 20 goles sin tirar un solo penal. Por las noches leía a Italo Calvino, mientras escribía los primeros cuentos. Mi viejo sabía aceptar sus errores, y cuando publiqué mi primera novela y me fue bien, se convenció de que en realidad su futuro estaba en la literatura. Enseguida escribió un cuento de suspenso titulado La luz mala, que inventó de cabo a rabo. Como Kafka, murió inédito y desconocido de los críticos. Por fortuna para él, su único enemigo, grande y verdadero, había sido Perón. Juguetes. El primer regalo del que tengo memoria debe haber sido aquel camión de madera que mi padre me hizo para un cumpleaños. No me gustó y no lo usé nunca, quizás porque le había hecho él, y no se parecía a los de lata que vendían en los negocios. Muchos años después lo encontré en casa de uno de mis primos que se lo había dado a su hijo. Era un Chevrolet 47 verde con volquete, ruedas de retamo y el capó que se abría. Las ruedas y los ejes seguían en su lugar y las diminutas bisagras de las puertas estaban oxidadas, pero todavía funcionaban. Mi padre se daba maña para hacer de todo sin ganar un peso. En San Luis construyó una casa en un baldío de horizonte dudoso cubierto de yuyos y algarrobales. El gobierno de Perón le había dado un crédito para vivienda y él se sentía vagamente humillado por haberlo merecido. Nunca supe cómo hacía para ocultar su condición de antiperonista virulento, de irigoyenista nostálgico en los tiempos del plan quinquenal. En cambio, yo me criaba en aquel clima de Nueva Argentina, en el que los únicos privilegiados eran los niños, sobre todos los que llevábamos el luto por Evita. En el Día de Reyes, que para colmo es el de mi cumpleaños, el correo regalaba juguetes a los chicos que fueran a buscarlos. Muñecas, trompos, una pelota de goma, cosas de nada que los pibes mostraban a la tarde en la vereda. Por más peronistas que fuésemos, a los hijos de los Contreras se nos notaba la bronca y el orgullo de ser diferentes. A mi padre no le gustara que yo hiciera la cola en el correo para recibir algo que él no podía comprarme. Por eso me hizo aquel camión con sus propias manos, para mostrarme que mi viejo era él y no el lejano dictador que nos embelesaba por radio y aparecía en las tapas de todas las revistas. Pero a mí el camión no me gustaba y a escondidas le escribí una carta al mismísimo general. No recuerdo bien, creo que en él sobrepuse excelentísimo general don Juan Domingo Perón, Buenos Aires.
En casa siempre había estampillas coloradas con la cara de San Martín, así que despaché la carta y enseguida me olvidé. Para remediar su fracaso con el camión, mi padre me compró un barquito verde y blanco que no funcionó nunca, pero del que me acuerdo siempre. Como no tenía hermanos, nadie me los disputaba y pasaba horas haciéndolo navegar. Me acomodaba bajo la copa de un árbol para protegerme del terrible sol puntano y allí imaginaba aventuras tan buenas como los que traía el Tony Fantasía y Rayo Rojo. No sé, creo que unas veces yo era Tarzán y otras el corsario negro conduciendo, intrépido, a sus 70 valientes. El tiempo parecía interminable entonces. Ser mayor era tener 17 años y esa era la edad de mis héroes en el momento de combatir o de amar. Y allí íbamos, Tarzán, el corsario, Kit Carson y yo, en busca de una rubia suave y maternal que se fumaba en las sombras de nuestra noche imaginaria. No sé quién era, tal vez Lana Turner, Evita o la radiante esposa del bicicletero de la esquina. Creo que hacíamos con ella algo inconfesable y delicioso, mecidos por la brisa de la tarde o azotados por el torbellino del viento chorrillero. Entretanto, mi padre ocultaba el pasto que habían puesto para que comieran los camellos de los Reyes Magos. Recuerdo que lo seguí a hurtadillas aquella noche en que me regaló el camión y lo vi arrojar el pasto por encima de la tapia. Era un tipo de voz temible, mi padre, de gestos dulces y reflexiones amargas. Nada de lo que a él le gustaba me interesaba a mí. Amaba las matemáticas y leía gruesos libros llenos de ecuaciones y extraños dibujos. Me hablaba del Congreso y sus facultades cuando para mí solo contaba el general. Me daba pena verlo soñar con una máquina de fotos, una Leica que nunca podría pagar. A medida que crecíamos y nos enterábamos por el cine, el corsario, Tarzán, Kit Carson y yo distinguíamos por la trompa un Chevrolet 37 de uno del 35, un Ford A del 30 de otro del 31. Una mañana se detuvo frente a mi casa un Buick con 3 hombres de sombrero. Lo buscaban a mi padre y él salió presuroso con el pucho entre los labios. Llevaba el único traje que tenía para ir a la oficina y solo Dios sabe cómo hacía mi madre para tenérselo siempre listo. La imagen de mi padre, alto, pelo blanco, idéntico a las fotos de Dashiell Hammett. Me es indisociable del cigarrillo en los labios. Lo dejaba consumirse ahí y se estaba horas mirando un libro de logaritmo acompañados por una voluta de humo que flotaba hacia la lámpara. El Buick arrancó y yo supe enseguida que era un modelo 39. Para el corsario y Kit Carson eran del 38, pero yo estaba seguro porque tenía la parrilla más ancha y generosa y atrás la carrocería bajaba en picada disimulando el baúl. Mi madre se quedó en silencio. Cuando se ponía así era mejor mantenerse a distancia. No sé por qué. Yo me olía plata, la plata que faltaba, la que permitiría que mi padre se comprara la Leica y mi madre cambiara los zapatos. Plata para que me compraran Puño Fuerte y el Tony todas las semanas. Tal vez el Misterix, que era carísimo. Una fragata, solía decir mi padre. ¿Quién tuviera una fragata? La fragata era el imposible billete de 1000, y mi padre había imaginado todas las maneras de gastarlo. Nunca incluía revistas de historietas ni matinés con Dick Tracy, y la habitación donde él soñaba se llenaba de voltímetros, catalizadores de células fotoeléctricas y otras cosas tan inservibles como esas. Pero tampoco esa vez fue plata. Cuando volvió a mediodía, mi padre estaba pálido pero sonriente. No se decidía entre el orgullo y la bronca. La ceniza del cigarrillo le caía sobre el banderín azul y blanco que apretujaba con los dedos humedecidos. Me dio la mano, le dijo a mi madre y me miró de reojo. Me dio la mano y me dijo: «¿Cómo le va, Soriano?» «¿Y cómo te conoció?», preguntó mi madre asustada. «No sé, me conoció el desgraciado». En los días de más furia solía llamarlo degenerado mental, pero aquel mediodía estaba demasiado impresionado porque el general, que iba a Mendoza en tren, se había detenido en la estación de San Luis para saludar a todos los funcionarios por su nombre, uno por uno, hasta llegar al sobrestante de Obras Sanitarias, José Vicente Soriano, responsable de las aguas que consumía la población de San Luis. Después de aquel apretón de manos, mi padre fingió odiarlo todavía más y por las noches, a la hora de la cena, bajaba la voz como un filibustero,
listo para el abordaje. No me voy a morir sin verlo caer, decía, y yo me estremecía de miedo al verlo caer. Corría entonces a mirarlo sonreír en las figuritas entre Grillo, Pesia, Fanny Navarro y Benavides y me parecía invencible. Por las tardes, mientras preparaba el barco, veía pasar a la rubia mujer del bicicletero y el mundo de Tarzán, Kit Carson y el corsario negro volvía a su orden natural e inmutable. No sé por qué cuento esto. Me vienen a la memoria un arco y una flecha, una espada de madera, un autito de carrera y el camión que tanto desprecié. También me acuerdo de la imponente llegada de un camión amarillo. Por fortuna mi padre no estaba en casa. Tocaron el timbre y salió mi madre. «Presidencia de la Nación», dijo un tipo uniforme, y bajaron una inmensa caja en la que decía «Perón cumple, Evita dignifica». Mi madre intuía azorada la traición del hijo. «Ya vas a ver cuando llegue tu padre», gruñía mientras yo contaba las 10 camisetas blancas con vivos rojos y una amarilla para el arquero. También había una pelota con cierre de tiento y una carta del general. «Que lo disfrutes», decía. Y también póngale el nombre de Evita al cuadro. Mi padre quería tirar la carta al fuego. Iba a pasar algún tiempo antes de que Perón cayera y muchos años más hasta que pudiera darse el gusto de su vida. Yo ya era grande, vivía en la Avenida de Mayo y él se había venido a Buenos Aires a buscar otro trabajo. Cuando pasó a buscarme traía la Leica envuelta en sedas y con un manual en 3 idiomas. Fuimos a un bar y rebosante de orgullo me mostró su juguete. De verdad era precioso. Lentes suizos, disparador automático, qué sé yo. Le pregunté si era muy cara y me contestó con un gesto de desdén. «Vos pagame los cigarrillos», dijo. A los 2 o 3 meses fui a visitarlo a la ruinosa pensión de Morón y lo encontré nervioso y esquivo. «¿Dónde está la Leica?». Le pregunté como el descuido y enseguida me di cuenta de que íbamos a pasar un rato en silencio. Le di un paquete de cigarrillos y cuando se puso uno entre los labios murmuró: «Se la llevaron ayer los degenerados. No alcancé a pagar la cuota, ¿sabes?». Nos dimos un abrazo y nos pusimos a llorar. Mi padre por la Leica y yo por el camión aquel.